Hola, ¿cómo están? Acá estamos en un especial de La Hora Contada TV y tenemos una invitada de lujo que es Claudia Massín. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, Claudia. Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, Claudia es una poeta, escritora chaqueña, pero que vive en Córdoba. El amor te llevó a Córdoba. El amor me ha llevado a Córdoba, sí. Eh, una de las preguntas que quería como por ahí hacer es que no he leído mucho de tu obra y las cosas que he leído no hay como mucha marca regional, ¿no? De Chaco. Digo, es una poesía más... Sí, por ahí no es una poesía regionalista, digamos, ¿no? O sea, pero yo creo que sí está la marca en tanto aparece la naturaleza constantemente, ¿no? Yo a los 17 años me fui a vivir a Buenos Aires, o sea que abandoné prácticamente cualquier contacto con la naturaleza, y sin embargo en la poesía eso reflota una y otra vez, ¿no? Como yo siempre tiendo a pensar que la poesía empieza a constituirse, digamos, el imaginario de la poesía de cada cual en la infancia, ¿no? En los primeros años, ¿no? Y bueno, ese paisaje del Chaco, aunque no esté delineado como como aparece, por ejemplo, en las poesías regionalistas o más folclóricas, digamos, sí está de otra manera más sutil, me parece. Creo Sí, sí. que vuelve, ¿no? A mí lo que me llamó la atención desde que yo te conocí hace un par de años atrás, gracias a una amiga, Anabel, te mando un besote enorme. Ella trajo tu poesía a Mendoza. Fue como, ay, conocí una poeta que es una exquisitez, Claudia Massín, chaqueña. Y empecé como a rastrear y a leer, y bueno, eso como o sea, no encontraba tantas marcas. Y me llamaba la atención también de que sos una poeta argentina. Acá en Mendoza tenemos medio el problema que tenemos la literatura regional. No somos literatura argentina, es literatura Sí, regional. claro. Entonces, Sí, me parece que ese es siempre un problema, digamos, ¿no? Porque me parece que las trazas de la literatura regional tienden más bien a folclorizar, digamos, ¿no? A tomar como ciertos lugares comunes, en realidad, ¿no? De cada geografía y, bueno, utilizarlos de un modo bastante remanido, ¿no? Por eso también hacía como esa distinción, ¿no? Entre, claro, lo regional, ¿no? Y cómo aparece, digamos, de una manera natural, digamos, la tierra de cada uno en lo que se escribe, ¿no? Y sí, yo creo que es un problema el pensar a la literatura como perteneciente o representante de una región, ¿no? Porque de última lo que hace la literatura es sí tomar trazas particulares, ¿no? De la biografía, de la historia de cada cual, pero justamente para universalizarla, ¿no? O sea, para que si no pensaríamos, no sé, Macondo como un o Cien años de soledad como un libro que da cuenta de la literatura regional, digamos, de una zona de Colombia, ¿no? claro, claro. En realidad, bueno, es mucho más que Macondo, es mucho más que un pueblo imaginario que representa, bueno, ciertas formas de ser y ciertas idiosincrasias de Colombia, ¿no? Es Sí, universal. es universal, sí, sí. Claro. No sé si universal, pero sí América Latina, digo. Sí, O sea, América sí. Latina completa, así como... Sí, como pero bueno, claro, por ahí para un europeo es Sí. una buena entrada, digamos, a Latinoamérica, ¿no? Sí, 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 sí. Había leído un artículo que era que en la literatura canónica, el canon, entonces era eso, viví cerca de Buenos Aires, sí, a 1 kilómetro, 20 kilómetros, 1000 te mudás a Buenos Aires, era como eso. Entonces, digo, qué importante que vos, que venís como también así del Chaco, todo eso,
qué poder la poesía, digo, qué poder tu poesía para hacerla más universal, porque tus textos, yo eso sentí, al menos al leerte, que nada, es como... Sí, en realidad, claro, mi relación con la poesía tiene que ver con, digamos, con el encuentro con otros, ¿no? O sea, sí, se puede decir que hay algo que una busca en lo que escribe, aunque yo no creo mucho en lo de buscar, ¿no? Creo que más bien te encontrás con, ¿no? Y yo con lo que me encontré es con esta necesidad de que se establezca un contacto con les lectores, ¿no? O sea, que haya un ida y vuelta, un diálogo, ¿no? O sea, yo pienso a la literatura y a la poesía en particular como una conversación, ¿no? Como algo no como algo que tiene que ver con la, por decirlo de alguna manera, con la autoexpresión, ¿no? Con, bueno, manifestar lo que pensás, sentís, ¿no? Sino con transmitir y recibir, ¿no? A mí me pasa con algunos poemas tuyos que haces con relación al cine. No sé, veo ese diálogo, o sea, está como muy manifiesto el diálogo y eso es genial, porque es como unir el psicoanálisis, el cine, y de eso va a surgir como la poesía, de ese diálogo, porque son, no sé, como una cosa así maravillosa. Yo a mis estudiantes les doy Tomboy cuando hablamos de identidad de género, de la búsqueda, y es hermosa la poesía, además de Tomboy. Te atraviesa, y cuando ves la película es como... Claro, a mí el cine me sirvió muchísimo para trabajar algo que para mí es muy, muy importante, ¿no? En la escritura de poesía, que tiene que ver con la capacidad de empatizar, aunque, bueno, es una palabra que ahora me está resultando conflictiva hace ya un tiempo porque se la ha adueñado, como siempre suele suceder con las palabras hermosas y que significan algo, bueno, el discurso hegemónico, dominante, que lamentablemente es siempre de derecha, pero bueno, sigo creyendo que es una palabra hermosa, y para mí el escribir en relación a películas fue una oportunidad para trabajar sobre la posibilidad de establecer una empatía con otros, por más diferentes que fueran esos otros, ¿no? O sea, por eso, bueno, ya van varios libros y todavía falta uno que con el que creo que sí voy a cerrar la etapa. El cuarto. O sea, pero que en realidad es el tercero de una trilogía, porque sí. La vista es el primero, pero es de 2002. Sí, ¿no? ¿Y lo intacto después? Lo intacto, el cuerpo, y bueno, falta la reparación, que va a ser el... ¿Cómo se llama? La reparación. ¿Y es de poemas también? Es un libro de poemas, sí, de poemas sobre películas. No, ese es otro que la reparación ya está escrito, el otro está ahí en gateras, está siendo escrito. Pero bueno, eso, o sea, la verdad es que para mí fue un ejercicio muy, pero muy interesante de salida del yo, por supuesto no completamente, ¿no? Porque siempre hay algo, o sea, por algo cada uno de los poemas está narrados de la voz de un personaje, ¿no? Y por algo hay algo que te atrae de ese personaje en particular y no de otro, ¿no? Pero bueno, fue hermoso poder descentrar, ¿no? O sea, como salir del yo o que el yo aparezca de otras maneras, ¿no? También tengo que decir que fue hermoso poder volver a tener, o sea, hablar desde la propia voz, digamos, ¿no? Que es lo que pasó en La Mujer Maravilla y yo, ¿no? Después de varios libros basados en películas, ¿no? O sea, poder decir yo, ¿no? Y saber que ese yo también es un nosotros, ¿no? No es solo yo. Sí, bueno, La Mujer Maravilla y yo, vos lo presentaste en Chaco con Thelma Fardín. A vos te impactó mucho Thelma Fardín, digamos, estuviste acompañando de hecho su proceso, me parece, ¿no? Por lo que he visto. Sí. Sí, en realidad, o sea, ahí se dio como un proceso mutuo de conexión, ¿no? Ella
Bueno, a mí me impactó muchísimo el proceso que ella hizo y modificó en muchos sentidos mi vida y resignificó muchas cosas de mi propia historia, ¿no? Me hizo pensar cosas de mi historia de nuevo, ¿no? O sea, me hizo pensar, bueno, pero estas cosas que yo creía que eran de una manera, quizás, a ver, revisémoslas un poco más, ¿no? Y a la vez, o sea, me entero por un periodista amigo en común de ambas, que bueno, que ella era muy lectora de mis libros, ¿no? Y bueno, fue muy, muy hermoso eso, ¿no? Saber que había como una conexión ahí, ¿no? Que cuando nos pusimos en contacto ella me decía que bueno, que yo también transformaba su vida como ella transformaba la mía, ¿no? Fue hermoso eso, ¿no? Para mí es sin duda ella un referente, ¿no? Además una persona tan joven y tan valiente, ¿no? Y con, me parece que el caso de Thelma nos impactó a todas y todas quizás nos animamos a decir y hablar. Eso fue lo revolucionario, o sea, eso fue lo impactante. Más allá de la sentencia que salió ahora, o sea, más allá de esa sentencia horrible y todo, espantosa, discutamos eso en otro momento, sí. Pero digo, como que sí. Es fuerte lo que significó en nuestras vidas Thelma, o sea, como... Sí, totalmente. Yo creo que su tarea, digamos, a nivel social, ella ya la hizo, ¿no? Más allá de, lamentablemente, bueno, me parece que su tarea a nivel personal está interrumpida porque no hay justicia, digamos, y que, bueno, seguramente ella necesita esa justicia para cerrar algo, ¿no? Pero su tarea como referente feminista me parece que está hecha y sobradamente hecha, ¿no? Y que yo personalmente estaré siempre agradecida, ¿no? Sí. Como tantas mujeres. Sí, ¿no? sí, tantas mujeres, que fue impresionante. O sea, yo recuerdo también de las cosas que nos animamos a decir. Grupo de amigas, o sea, empezó como a decirse cosas que no se habían dicho y sí, se generó como una corriente, digamos, ¿no? Muy impresionante, que tuvo que ver con eso, con perder el miedo a hablar, ¿no? O sea, quizás esta referencia que ella dio, ¿no? De ser una persona tan joven y, bueno, animarse a poner el cuerpo ahí y decir, ¿no? Sin miedo. Acompañada también, eso me parece que fue muy simbólico, ¿no? Que formando parte de una red de personas, de mujeres que sostenían, ¿no? Creo que eso hizo que, claro, que otras mujeres... y es la manera de curar también, claro, me parece que es con acompañadas, todas. Claro, sí, armando esas redes. Exacto, no es en soledad. Sola no se sale, sí. Por eso somos peronistas. Claro. La soledad no se puede. Exactamente, o sea, la felicidad es común o no es felicidad, ¿no? O sea, o es para todos o no. Sí. No tiene un sabor amargo esa felicidad si no es para todos, ¿no? Acá en este libro, Curar y ser curados, este es el último, ¿no? Este es el último, sí, que es un libro de ensayos. De ensayos. Sí. De ensayo muy poético igual. Sí. Como que hay ahí un diálogo también, ¿no? Con la poesía, con todo. Bueno, y hablabas eso de la palabra empatía. Sí, que en realidad en este libro contaba justamente esto, ¿no? Que en un momento decidí, que lo explico incluso en el libro, no utilizar la palabra empatía porque, bueno, había escuchado, ya ni recuerdo qué candidato de derecha, y ese fue como un punto de inflexión. Dije, bueno, están haciendo lo mismo que con palabras hermosas como alegría o entusiasmo, ¿no? O sea, como apropiárselas y quitárnoslas, ¿no? Entonces pensé, bueno, traigamos alguna otra palabra, ¿no? Y pensé en la palabra compasión, que también se suele asociar mucho con la idea de lo cristiano, ¿no? Que tiene mucho más que ver con la lástima, ¿no? Con la conmiseración, con, bueno, el otro como un pobrecito que está en un lugar de inferioridad, ¿no? Pero que en realidad yo asocio más bien con la compasión budista, que tiene que ver justamente con todo lo contrario, ¿no? Con el otro como
semejante, ¿no? Como alguien que está sometido al sufrimiento, a la enfermedad, a la muerte, o sea, que pasa por los mismos dolores, las mismas alegrías, digamos, y que es alguien, bueno, un semejante, ¿no? Y para mí la idea de, bueno, te lo decía un poco recién, ¿no? De la poesía, o sea, no se puede pensar la poesía sin pensar en algo de la compasión, ¿no? De poder entrar o intentar entrar, no poder, sino al menos hacer el movimiento de intentar entrar en el universo de otros, de otros, ¿no? Lo logres o no lo logres, o lo logres, porque nunca, obviamente esto se logra del todo, ¿no? Siempre es medianamente fallido, ¿no? Pero, bueno, me parece que es ahí, ¿no? Que es tratando de entender qué se siente, ¿no? Ser ese otro, ¿no? A mí lo que me gustó mucho de este libro fue cuando hablas del perdón y de la superioridad y eso, ¿quiénes somos nosotros para perdonar? Claro, y a la vez es como siempre tenemos compasión, si se quiere, hacia la víctima. Sí. Y me gustó mucho el psicoanalista que citas, que dice que los niños, o sea, los niños, que ha trabajado con niños con mucha violencia y que en realidad lo que están haciendo es un llamado... Sí, una manera de sostener una esperanza, dice de Winnicott, sostener, sí. Y que, bueno, a veces es la única manera, ¿no? O sea, no, cuando no hay otro modo, bueno, manifestarse de esa manera, existir de esa manera, ¿no? Pero bueno, sí, es como una idea que recorre todo ese libro, ¿no? Y que sí, es controvertido y muy difícil esto de pensar la compasión hacia quien daña, ¿no? O sea, porque si uno le pone nombre o cara a ese otro que daña, ¿no? Y si lo pensamos a nivel social, mucho peor, ¿no? Si lo pensamos en figuras políticas y qué sé yo, pensar en tener compasión hacia esas personas es muy difícil. Pero a la vez, yo creo que en algún punto es la única salida, porque precisamente, si no es como seguir en la misma lógica, ¿no? De violencia simbólica o real, de discurso de odio o acciones de odio, ¿no? Y no es por ahí, tampoco se trata de poner la otra mejilla, ¿no? No es la idea cristiana del sacrificial, ¿no? Pero sí me parece que se trata de no seguir por ese lado, que por ese lado no hay salida, ¿no? Que lo punitivo o el desear el mal o el desear que o sea, el deseo de ejercer la misma violencia que ejercen ellos en realidad nos lleva a volvernos muy parecidos a ellos, digamos, ¿no? O sea, entonces, bueno, obviamente es extremadamente difícil, ¿no? Sobre todo cuando pensamos, como te decía, en personas concretas, ¿no? Claro. Pero yo sigo pensando que es el camino. Que es el camino, que de otra manera es la repetición, ¿no? Y que de otra manera termina como ganando, digamos, esta lucha simbólica, digamos, ese tipo de discursos y ese tipo de acciones, ¿no? Que tienen que ver con violentar al otro, que tienen que ver con exterminar al otro, sobre todo si ese otro es frágil, sobre todo si es está al margen de cierta idea de cómo debe ser, ¿no? Sí. Una sociedad. A mí me pasó con el caso de los rugbyers. Totalmente, sí. Me pasó algo medio fuerte, que me llamé al silencio, digo, en las redes, en todo, pero me parece que hubo mucha hazaña, y no sé si era el camino.
Claudia Cesaroni, que es una abogada de derechos humanos, creo, y de contexto de encierro, hablaba justamente que eso, como la mirada, como vos decías, punitivistas sobre los hechos, y es como el castigo. ¡Qué fuerte! Sí, a mí me parece que es como dejar salir esa misma hazaña, digamos, que no hay gran diferencia entre la hazaña de los rugbyers contra alguien desprotegido y o sea, hay una diferencia que es llevar a la acción, ¿no? Pero en relación a la intención, y es más o menos la misma, ¿no? Es durísimo decirlo así, pero es más o menos la misma. Cuando uno dice, bueno, o hay gente que dice o piensa, bueno, que se pudran en la cárcel, que, bueno, o les desea todo tipo de torturas físicas, psicológicas y qué sé yo, es la misma intención, ¿no? Es la misma violencia, ¿no? Que, bueno, es verbal, pero nace de la misma semilla, digamos, ¿no? Y me parece que ahí hay una trampa terrible, ¿no? Nosotros los buenos te deseamos lo peor a vos. Claro, te deseamos que... Como esa... Claro, sí, te deseamos que sufras y que padezcas. Y que te mueras en la cárcel. Claro, hay una idea de superioridad moral también, ¿no? O sea, es como... Y que además, bueno, también desde el progresismo, ¿no? De los pensamientos más progresistas, ahí hubo como un permiso, porque como eran rugbyers y de clase alta y qué sé yo, entonces... Y el chico que fue víctima era de una clase social que, bueno... Laburante, bueno, estudiaba, claro, tenía su novia, sí, era como ahí el me modelo... parece que hubo como una habilitación, y esa habilitación mostró cosas horribles, ¿no? Que en todos, porque yo no me excluyo de esto, o sea, estas sensaciones también las tuve, ¿no? O estos pensamientos. Hasta que en algún momento empecé a sentir una incomodidad con las cosas que iba leyendo en las redes, ¿no? De gente incluso amiga o que comparte ideología, ¿no? Y ahí me di cuenta de que algo no cerraba ahí, ¿no? Que lo punitivista, lo ultra punitivista nunca va a ser la salida, digamos. O sea, se trate de lo que se trate, ¿no? O sea... aún de cuestiones que son, ¿no? Como que nos pegan en lugares como muy como sensibles, ¿no? Como los femicidios, digamos, pero está claro que no es por la vía punitivista, porque, bueno, se instala la figura penal, que me parece que está muy bien, ¿no? Del femicidio, y no descienden los femicidios. O sea, me parece que hay otra lógica que está actuando ahí que hace que esa realidad no cambie, ¿no? A pesar de que el castigo es mayor, digamos, ¿no? Hay más años de cárcel, no descienden los femicidios. Pero también, y para mí tiene que ver también con la sociedad que se está derechizando mucho más, y o sea, como eso, plantear cuestiones feministas, se sienten agredidos, o sea, se sienten y hay como más violencia, recibimos más violencia. Tengo una estudiante que me mostraba por el Día de la Mujer en la marcha, fue súper pacífica, como siempre, cantos, bueno, nada. Me decía, mire, profe, destrozaron todo, y eran mujeres destruyendo algo, pero ¿y eso de dónde es? ¿Y eso de dónde es? Le preguntaba, y me dice, y no sé, Yucatán, ¿de dónde es Yucatán? Claro, eso es México. No importa. Y vas a saber en qué contexto pasó eso, porque acá hubo un femicidio de Florencia Romano hace unos años, en pandemia, que llamaron al 911 y el 911 no respondió. No vino a la denuncia. O sea, si el 911 respondía, la niña se salvaba, era una niña, o sea, adolescente. Y acá se quiso prender fuego la legislatura. Pero digo, acá hubo así, falló todo. O sea, falló todo el sistema. Entonces, claro, prendamos fuego todo.
A ver, a eso es. No, te los sacan de contexto y esa es la violencia, y es la violencia, entonces después te ven con el pañuelito verde, pañuelito morado, chao. Totalmente, o sea, se piensa más en la integridad de los muros que se pintan, digamos, de los muros de la catedral o de las iglesias, que en la integridad, sí, como vos decís, de una niña, de un adolescente o de una mujer. O sea, la vida, ¿no? O sea, que no es un muro que se puede volver a pintar, digamos, una vida que se pierde, ¿no? Y se equiparan esas violencias, ¿no? Es como, eso es como muy perverso, me parece que es un mecanismo muy perverso que en realidad tiende al disciplinamiento, ¿no? Como a decir, bueno, o sea, miren que ustedes también generan esta violencia, es como el discurso... La feminazi. Claro, la feminazi, o sea, es lo mismo pintar un muro o pintar el muro de una iglesia que quemar viva una mujer, ¿no? O sea, y ahí me parece que, bueno, ahí hay que repensar algunas cosas, ¿no? Porque me parece que, bueno, yo ahí no lo pienso como un acto de violencia, es un acto de libre expresión en todo caso, ¿no? Pintar la pared que sea, ¿no? Porque es una sociedad laica, además, esta se supone. Y claro, no son equiparables ahí esas. No lo veo siquiera como una violencia, lo veo como un modo de respuesta muy civilizado ante una violencia muy muy directa y muy brutal, ¿no? Y eso, me parece que ahí hay un disciplinamiento, ¿no? Como, bueno, hay que aceptar la posibilidad de ser asesinada y hay que aceptarla en silencio y sin ensuciar nada y sin gritar y sin cantar y sin porque en última instancia es eso lo que se hace en una marcha feminista, nada más, ¿no? No se agrede a ningún hombre, no se mata a nadie, digamos, no claro, existe eso. No. Claro, no está esa idea para nada instalada, digamos, ¿no? Ese fantasma de la feminazi me parece que es un fantasma misógino, ¿no? De temor a la retaliación, ¿no? A la venganza, ¿no? Justamente de lo que hablábamos, ¿no? De que de repente esas mujeres vulneradas se vuelvan agresoras, ¿no? Y empiecen a hacer lo que se llama justicia por mano propia, que en realidad es pura venganza, ¿no? Que claramente para mí, como hablábamos recién, no es la salida, pero me parece que en las mentes de muchos hombres está esa fantasía, ¿no? De la feminazi, la que un día sale y se pone a matar hombres, ¿no? Claramente no aparece, o sea, no es ese el punto, ¿no? Como no fue el punto para las madres de Plaza de Mayo ni para las abuelas salir a matar genocidas, ¿no? Sino justicia. Salir a pedir justicia, ¿no? O sea, bueno, y el para hecho los de hijos, ¿no? El hecho de Cristina, cuando el atentado hacia Cristina fue tremendo, y fue tremendo los medios de comunicación, y fue tremendo la sociedad, como era, o sea, cualquier cosa fue como inventar que Cristina lo había armado, bueno, todas las cosas, todas las barbaridades que se dijeron. Es mujer y todavía no se ve como tal, o sea, como ese hecho, un intento de femicidio. Sí, además de ser un intento de magnicidio, es un intento de femicidio, porque claramente tiene que ver con su condición de mujer. Digamos, hay muchas de las cosas que suceden en torno a la figura de Cristina que tienen que ver puramente con su condición de mujer, porque no fue solo un intento de magnicidio, sino un intento de femicidio, ¿no? Y eso, ninguna de las dos cosas fue vista, digamos, ¿no? Porque o sea, los argumentos eran, lo armó ella, o sea, pase lo que pase, la culpa iba a ser de ella, digamos. Creo que si hubiera sido efectivo ese acto horrendo, digamos, si realmente la hubieran matado, también hubiera sido culpa de ella, digamos, por alguna extraña operación dialéctica, digamos, retórica, la hubieran transformado en la causante de su propia muerte, ¿no? O que fingía su muerte. O que
que se ha dicho también de Néstor, ¿no? O sea, pasa también con determinadas mujeres, ¿no? Esto es interesante, me parece, porque tenemos figuras que la propia Cristina lo marca, ¿no? Con figuras como Vidal que se ajustan a un patrón a un patrón, justamente, ¿no? Que obedecen a un patrón. O con mujeres como Bullrich, que son ellas mismas el patrón, ¿no? Y que defienden determinadas ideas que bueno, sostienen un estado de cosas, ¿no? Que es justamente ese estado de cosas injusto que permite, entre muchísimas otras cosas, el sometimiento de las mujeres, ¿no? Pero bueno, esas mujeres no son ridiculizadas, no son agredidas simbólicamente ni efectivamente, digamos, aparte a Cristina también la atacan por ser una mujer deseante. No es solamente no es solamente que el poder, cómo lo maneja, o sea, todo eso, sino además no se lo perdonan. No perdonan que la mujer sea deseante. Totalmente, deseante y pensante, ¿no? Claro. Porque ambas cosas, ¿no? Que pueda articular un discurso tan brillante y además tan apasionado, ¿no? Esto que vos decís de lo deseante, ¿no? O sea, es una mujer a todas luces apasionada, pero además de una inteligencia extraordinaria, ¿no? Y que puede articular discursos que ningún político, hombre ni mujer en este país podría articular, pero ni empezar a articular. Necesitaría en todo caso leerlo y hasta para eso tendría problemas. Y claro, me parece que eso genera en hombres y mujeres, ¿no? Pero yo creo que hay algo en particular que generan en muchos hombres, ¿no? Entre los cuales lamentablemente creo que está el presidente actual, ¿no? Que es un gran sentimiento de inferioridad, una gran envidia y una necesidad de derribarla como dé lugar, ¿no? De contribuir a que desaparezca de la escena política, ¿no? Y es una pena porque son hombres del propio movimiento, digamos, que ejercen ese tipo de violencia simbólica o no son lo suficientemente firmes en su condena a la violencia simbólica o real que ella padece, ¿no? Entonces ahí se complica, porque si en el propio movimiento político y los movimientos movimientos feministas tampoco, me parece que ahí hay una pata ahí floja, muy floja, que debemos como llevar como bandera también, porque totalmente no se ha discutido sí, mucho. Yo creo que en Ni Una Menos, por ejemplo, hubo un par de marchas en las que fue como un gran escándalo que se incluyera la figura de Milagros Sala, por ejemplo, ¿no? Que se hablara de las presas políticas y particularmente de Milagros Sala, ¿no? Y hubo muchísimas, o sea, muchísimas zonas de los movimientos feministas, porque no hay un solo feminismo, que no aceptaban esto, ¿no? Porque la figura de Milagros Sala no era aceptable, ¿no? Claro. Y ahí hay un tema, ¿no? Porque para mí el feminismo o es popular o no será, digamos, ¿no? Uh-huh. O sea, si no puede entender, digamos, a los movimientos populares, si no puede entender a las mujeres que forman parte de esos movimientos populares, y ahí hay algo que está fallando, ¿no? O sea, porque también, obviamente, como cualquier movimiento, ¿no? Como el mismo peronismo, bueno, puede haber un feminismo, y lo hay, un feminismo de derecha, un feminismo de ultraderecha, un feminismo de izquierda, un feminismo popular, ¿no? O sea, hay un
un feminismo, yo a veces hablo con amigas que es un feminismo de Palermo. El feminismo de Palermo. Feminismo liberal, claro, digamos, y ¿no? hay otros feminismos ahí dando vuelta. De feminismo hecho, blanco, feminismo de mujeres privilegiadas, heterosexual, liberal. Sí. De hecho, el último encuentro de mujeres se dividió. Sí, hubo 2 encuentros. No sé qué pasó con el segundo, creo que se suspendió. Sí, pero tiene que ver con lo que decís, claro, con este feminismo, digamos, o estos feminismos que son los feminismos de Palermo, como vos decís, que los conozco bien porque viví en Palermo. O sea, no voy a negar mi presencia, digamos, en el barrio, pero con el que nunca me identifiqué porque excluye como el entrecruzamiento que para mí tiene que haber entre el feminismo y los movimientos populares, ¿no? O sea, las demandas populares, las demandas de las mujeres de los sectores populares, ¿no? O sea, o de las mujeres que representan a los sectores populares, como es el caso de Cristina, ¿no? Si eso no se ubica, me parece que ahí el feminismo está en problemas, ¿no? Porque se vuelve un movimiento que es más bien funcional a un sistema, digamos, ¿no? Y cómo la derecha se adueña del discurso, como vos decías, de la palabra empatía, pero también se adueña del discurso. Se adueña de las copas menstruales, se adueña del discurso y ese pasa después que no se comprenden a los movimientos populares. Para mí, antes del feminismo, lo que antecede es la clase social. Totalmente. Estamos atravesadas. Sí, hay como una negación de que eso atraviese, digamos, de la misma manera, o sea, a un sujeta, digamos, y ahí estás como disociando algo que está ligado, que es imposible disociar, ¿no? Sí. Bueno, nos están diciendo que terminemos. Gracias, Roberto. Bueno, nos despedimos. Gracias, Claudia. Gracias hermosa. A vos. Bueno, y lean mucho a Claudia Massín. Acá tenemos otro libro que es La desobediencia, que es la poesía reunida. Se la súper recomiendo. Y bueno, ya dentro de poco va a salir el video también de tus poesías. Así que bueno. Bueno, muchas gracias por la invitación.